llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Pídale a Dios que hable a su vida por medio de este estudio. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos estudiar de su palabra. Sabemos que es la que trae convicción a nuestra vida para arrepentirnos, la que nos santifica, la que nos fortalece, la que nos bendice. Padre, pero también reconocemos nuestra incapacidad, Señor, para entrar en terrenos santos, Dios. Por eso pedimos, Señor, su dirección, la presencia de su Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Ruego, Dios, que tome usted la palabra, Señor, que ha de salir de quien hoy predica, Señor, y que la transforme, la lleve al corazón a donde el hombre no puede llegar, de cada uno de los que hoy escuchan, Señor, de tal manera, Padre, que haya una convicción de lo que usted quiere decirnos en esta mañana. Ponemos este tiempo en sus manos. Sostenga a quien predica, bendiga a quien escucha, Señor, que su palabra sea trazada con precisión en esta mañana. Se lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice amén. Qué fuerte amén. El capítulo 12 al 14, Pablo va a hablar acerca de un tema nuevo. No es que vaya a cambiar lo que está venido hablando, va hilado, pero ahora es una exhortación diferente. Desde el capítulo 11 el apóstol Pablo, desde el capítulo 10 el apóstol Pablo ha estado hablando acerca de las situaciones que había dentro de la iglesia con respecto a la manera que se hacía el culto. Estaban llevando mal y abusando de la cena del Señor, y Pablo exhorta acerca de ese tema. Pero ahora va a exhortar acerca del tema de los dones espirituales, y es el tema que trata la Biblia del capítulo 12 al capítulo 14, el tema de los dones espirituales. Y es un tema muy importante que la iglesia conozca, porque hoy en día el tema de los dones es un tema muy controversial en las iglesias, en todos aquellos que dicen ser cristianos. Es un tema controversial. Hay opiniones de todos lados, pero es muy importante que nosotros entendamos lo que la Biblia dice acerca de los dones espirituales, porque si nosotros interpretamos mal este texto o hacemos mal uso de los dones espirituales que Dios nos ha dado como iglesia, mis hermanos, la iglesia no crece, la iglesia se debilita, la iglesia se divide. Por eso son tan importantes este tipo de temas. Por otro lado, es bien importante entender los dones espirituales, porque son las herramientas que Dios nos ha dado individualmente como hijos de Dios para adorar a Dios y para edificar su nombre, para edificar la iglesia. Dios nos da dones a cada uno de los creyentes para edificarnos unos a otros. La iglesia, mis hermanos, no es algo que se le ocurrió a un pastor, no es algo que se le ocurrió a la iglesia católica, apostólica y romana, no. No es algo que se le ocurrió a los testigos de Jehová, no es algo que se le ocurrió a los cristianos, no es algo que se le ocurrió a Martín Lutero, no. La iglesia de Cristo fue establecida por Cristo. Él la estableció, Él dijo, esta es mi iglesia y tiene que tener estas características. Y a pesar de que somos un organismo humano, porque está conformado por seres humanos, la iglesia es sobrenatural. La iglesia se mueve en un ámbito espiritual. Y es por eso que Dios nos ha dotado con dones espirituales. Dios le ha dado a la iglesia dones espirituales. ¿Para qué? Bueno, para diversas cosas. Por ejemplo, para ministrarnos los unos a los otros, para predicarnos la palabra, para llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, para adorarlo,
para servirle. Si usted tiene el don de la limpieza, próximo domingo usted lo va a poner a prueba. Dios le va a dar el privilegio de que ponga su don a trabajar. Dios nos ha equipado con dones precisamente para edificarnos, para servirle, para fortalecer la unidad y la armonía en la iglesia. Para eso son los dones espirituales. Pero también hay dones falsos. Hay dones, mis hermanos, falsos que vienen de Satanás. Y su propósito es debilitar y dividir la iglesia. La iglesia de Corintio, como muchas iglesias de la actualidad, estaban siendo afectadas por las falsificaciones de los dones. Estaban siendo engañados. Había cosas sobrenaturales que estaban pasando en la iglesia, pero no eran de parte de Dios, sino eran parte del enemigo. Y es por eso que Pablo usa esta porción de la carta, de estos 3 capítulos que vamos a estar estudiando en las próximas semanas, para aterrizar, para traer una buena enseñanza acerca de los dones espirituales. Y que no les pasara o no nos pase como le estaba pasando a la iglesia de Corintio, que estaban pasando cosas sobrenaturales. Ellos decían, esto es de Dios, y dice Pablo, esto no es de Dios. Es importante conocer lo que dice la Biblia acerca de los dones espirituales para no ser confundidos. En el capítulo 7 de Corinto, el apóstol Pablo en el versículo 1 dice que la iglesia le escribió una carta a él. Y esta carta es la respuesta a las preguntas que la iglesia le había hecho sobre diversos temas. Le preguntan sobre el divorcio, le preguntan sobre si me puedo volver a casar una vez divorciado, le preguntan sobre la comida que es sacrificada a los ídolos, si se puede comer o no. Y otra de las preguntas, mis hermanos, que los corintios tenían era acerca de los dones espirituales. Y seguramente algunas de las preguntas que hacía la iglesia a Pablo eran estas. ¿Qué son los dones espirituales, por ejemplo? Quizá otra de las preguntas que venían en esa carta es ¿cuántos dones hay? ¿Todos los creyentes tienen dones? ¿Todos los que estamos aquí tenemos dones espirituales, Pablo? ¿Cómo puedo saber qué don tengo yo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Bueno, la iglesia tenía estas preguntas. ¿Qué tan importantes son los dones espirituales para la vida cristiana y para la iglesia en general? Otra pregunta que la iglesia de Corinto tenía, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo y cómo se relaciona con los dones espirituales? ¿Son dados los dones para todas las épocas del tiempo que dure la iglesia? ¿Pueden ser falsificados los dones? Y si es así, ¿cómo puede el creyente distinguir entre lo que es de Dios y lo que es falso? Hermano, ¿y dónde vienen esas preguntas? No, nosotros no tenemos la carta que la iglesia le hizo a Pablo. Esa carta no está inspirada, por eso no está en la Biblia. Pero sí tenemos la respuesta de Pablo. Y sabemos que son esas preguntas porque es lo que Pablo responde en estos 3 capítulos. Son los temas que Pablo trata y es lo que enseña. Y él está diciendo que estas respuestas son en base a las preguntas que le hicieron. Por eso sabemos que estas pudieron ser más o menos algunas de las preguntas que la iglesia tenía. Y esto es lo que va a estar contestando Pablo a lo largo de estos estudios. Por si usted tiene duda, no se lo pierda, no se pierda la secuencia para que vaya entendiendo todo este tema acerca de los dones espirituales. La falsa religión, mis hermanos, y el engaño ha existido desde hace muchos años, no es nuevo. Existió desde Cam. ¿Quién fue Cam? Bueno, desde los descendientes de Cam. Cam fue uno de los 3 hijos de Noé. ¿Eso qué quiere decir? Te doy una referencia más o menos. Que acabándose el diluvio, empezando nuevamente a poblar la tierra, ya había empezado nuevamente la falsedad a introducirse al pueblo de Dios. La falsa religión, los falsos dioses, la falsa idolatría. Tan es así que el pueblo se reunió y dijeron, construyamos una torre. Esa fue la primera falsa religión de Noé para acá, donde ensalcemos nuestro nombre y lleguemos al cielo.
Pues es una religión falsa. Dios no les había pedido que hicieran algo así. Por eso Dios, a manera de juicio, los tuvo que dispersar con diferentes lenguas. Sin embargo, iglesia, esas influencias han venido año tras año e incluso hasta la actualidad han afectado nuestra sociedad. Hay información, escucha lo que te voy a decir, hay información de hasta 600 años antes de Cristo, de cosas que hoy practican las religiones y muchas la iglesia cristiana, que no tienen fundamento bíblico, que vienen de costumbres paganas y que las hemos venido arrastrando hasta el día de hoy. O sea, fíjate la falsedad en la que a veces nos metemos. Por ejemplo, el tema del bautismo que quita el pecado. Desde 600 años antes de Cristo ya la gente se bautizaba y pensaba que al bautizarse, al sumergirse al agua, los pecados le eran quitados. No, mis hermanos, la Biblia no dice que los pecados te son borrados o que eres salvo si te bautizas. Eso no dice la Biblia. Entonces, ¿para qué nos bautizamos, hermano? Porque ya nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo en la cruz. Nos bautizamos porque somos salvos, no nos bautizamos para ser salvos. Nos bautizamos porque somos limpios de pecado, no para ser limpio de pecado. Pero mira las costumbres cómo han venido desde esos tiempos. Y como ese ejemplo te puedo dar muchos. Estaban las famosas peregrinaciones, estaba la mutilación y la flagelación del cuerpo para conseguir el favor espiritual de su Dios o el perdón de los pecados. Estaba la penitencia para el perdón de los pecados. Y todas estas prácticas, mis hermanos, que tienen cientos de años, han venido a meterse en todas las religiones, de ahí las falsas religiones que existen, pero se han metido también en la iglesia de Dios. Y en la iglesia de Corintio, estas influencias paganas ya habían entrado a la iglesia de Corinto. Estaban ya empezando a hacer prácticas que Dios no había mandado hacer. Cosas que hasta eran pecado. Y no lo hacían con un corazón de, vamos a hacer las cosas paganas. No, ellos en verdad tenían un corazón y pensaban que lo hacían para agradar a Dios. Y ese es el tema del engaño de Satanás. Pensamos que estamos agradando a Dios con ciertas prácticas y resulta que son paganas, resulta que no son derivadas del Espíritu Santo. Y había una práctica en especial, mis hermanos, en la iglesia de Corintio. Ya se habían metido un montón de prácticas, pero había una práctica en especial que se llamaba en nuestra traducción en el español éxtasis, en griego ectasia. ¿Y esto qué quiere decir? Había una especie de posesión en las personas y empezaban a hablar cosas extrañas, un éxtasis de brincoteo, de baile, y hacían shows, mis hermanos, dentro de la iglesia de Corinto. Y al final eso derivaba en temas sexuales, terminaban con orgías. Pero como era algo sobrenatural, la gente lo deseaba. Humanamente decían, ese como que es más espiritual, yo quiero eso que él tiene. Y entonces mucha gente empezó a desear ese tipo de cosas. Esto, mis hermanos, ese tipo de prácticas que más que cultos parecían posesiones demoníacas, coincidió con el primer siglo donde era el apostolado, tenían ciertos dones que podían hacer ciertas cosas que hoy no se pueden hacer, como resucitar muertos, como con un pañuelo de Pablo mandárselo a una persona y que quedara sana. Y ellos deseaban lo espiritual, y entonces veían este tipo de cosas y decían, yo lo deseo. ¿Cuál fue el problema con esto, mis hermanos? Pues que estas prácticas no eran de parte de Dios, no eran espirituales. La iglesia de Corinto estaba en la ciudad de Corinto, y la ciudad de Corinto era muy pagana. Había dioses para todos,
Había un montón de sacerdotisas, había un montón de ídolos, y estos hombres que ahora eran parte de la iglesia habían crecido con estas costumbres paganas. Por eso para ellos no era nada raro este tipo de prácticas. El problema es que ahora lo estaban introduciendo en la iglesia. El problema, mis hermanos, como hoy pasa en las iglesias, es que pensando que porque era sobrenatural, venía de Dios. O sea, pasaba algo extraño, algo sobrenatural, alguien entraba en trance, alguien empezaba a decir cosas raras, alguien empezaba a dar adivinaciones, alguien empezaba a orar y decían, esto no se ha visto, esto es sobrenatural, ¿es de Dios? Y daban por sentado que era de Dios. ¿Y quién les dijo que era de Dios? Ese es el tema. Por eso el apóstol Pablo, en estos 3 primeros versículos que vamos a estudiar, enseña cómo determinar lo que es del Espíritu Santo y lo que es de algún otro espíritu. ¿Qué es del Espíritu Santo y qué es de algún otro espíritu? Cuando se manifiestan los dones espirituales, iglesia, tú tienes que tener el conocimiento bíblico para distinguir si realmente lo que está sucediendo es de parte del Espíritu Santo. ¿Qué tal que es de Satanás? Y tú ahí muy padre adorándole. Tienes que conocer lo que dice la Biblia. Vamos a ver 3 versículos y vamos a ver 3 encabezados. En primer lugar, la importancia de los dones espirituales en el versículo 1, la fuente de los dones falsos, versículo 2, y en el versículo 3 Pablo habla acerca de la prueba de los dones espirituales, o sea, cómo yo puedo alcanzar a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a ver el versículo 1, la importancia de los dones espirituales. Dice el primer texto, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta palabra o esta frase, acerca de, en el original se traduce como en segundo lugar. ¿Cómo que en segundo lugar? Pablo da 2 exhortaciones en el capítulo 11 y 12. La primera exhortación tiene que ver con las malas prácticas de la cena del Señor. Todo el capítulo 11 habla de eso. Y Pablo exhorta a la iglesia porque estaban teniendo abusos en la cena del Señor. No se arrepentían, se peleaban entre los hermanos, se emborrachaban y luego participaban de la cena del Señor, bien unidotes todos. Y dice Pablo, no, están abusando, por eso muchos están enfermando y muchos están muriendo porque no se examinan, no quieren dejar su pecado, no se quieren arrepentir y ahí vienen las consecuencias. Pero luego llegamos al capítulo 12 y Pablo dice, y en segundo lugar, te voy a hablar también acerca de los dones. O sea, esto es una exhortación. Abusaste de la cena del Señor y estás abusando de los dones. Este texto no se debe de leer, mis hermanos, como que Dios nos está diciendo, pon atención en los dones. Yo he escuchado quien interpreta este texto diciendo, ya ves, aquí dice que tenemos que usar los dones, porque dice que no los ignoremos. Eso no dice el texto. Esta palabra ignoréis quiere decir que no tengamos el conocimiento de uso. Si pudiéramos parafrasear este texto con lo que te acabo de decir, diría algo más o menos así. Hermanos, y nota que Pablo le está hablando a la iglesia, a los hijos de Dios. No quiero que sean ignorantes en el uso de los dones espirituales, que así como estaban cometiendo abusos y le estaban dando un mal uso a la cena del Señor por ignorancia, ahora en segundo lugar estén dando también un mal uso y abusando de los dones del Espíritu Santo. No quiero que ignores cómo se usan los dones del Espíritu Santo. No quiero que tengas ignorancia acerca de los dones que el Espíritu Santo ha derramado sobre la iglesia y los estés usando de una manera errónea, pecaminosa. Y te lo trato de parafrasear así para que entendamos bien lo que Pablo está diciendo. Porque si lo leemos así nada más, podemos interpretar cualquier otra cosa. Tenemos que ver el significado de las palabras en el original para entender la enseñanza que nos está dando la Biblia. ¿Y por qué era tan importante, mis hermanos, que la iglesia no ignorara el conocimiento acerca de los dones del Espíritu Santo?
Porque una iglesia, mis hermanos, nunca va a funcionar y nunca va a madurar si no se usan correctamente los dones que Dios ha dado a su pueblo. Una iglesia no funciona si no se usan correctamente los dones que Dios ha dado a su pueblo. Por eso, Satanás siempre trata de falsificar los dones del Espíritu Santo y va a buscar inducir a los creyentes a que tengan ignorancia sobre ello. Por eso nosotros podemos ver, mis hermanos, sectas, falsas doctrinas, falsas religiones que hacen cosas sobrenaturales, muy parecidas a las que luego el Espíritu Santo hace en la Biblia. Satanás está tratando de imitar esas prácticas de Dios. ¿Por qué? Porque quiere que la gente ignore lo que Dios dice. Y dentro de esas prácticas, yo creo que como cristianos tenemos identificados, o deberíamos de tener identificados, aquellos que hacen una mala práctica. Por ejemplo, en aquello de lo sobrenatural, aquellos que practican o son adoradores abiertamente de Satanás. Mis hermanos, es increíble la gente que hoy en día confiesa ser adorador de Satanás. O sea, yo me quedé con el ojo abierto porque digo, esto antes no estaba. Antes era cosa, si bien no eras cristiano, si no eras devoto, pero no andabas adorando a Satanás. Hace 4 semanas una persona me habló y me dice, oye, estoy muy espantado, tengo temor porque me están haciendo un trabajo diabólico. ¿Y cómo sabes? Pues es que mis compañeros del trabajo me están diciendo, y uno me dijo que me estaban trabajando, y él cómo sabe, pues es que es adorador de Satanás. Ah, caray, pero ya el otro día también fui con otra, y también, y me quieren hacer una limpia, y me quieren hacer una curación, y son adoradores de Satanás, sí, y te lo dijeron, sí, pero ya tan normal y común, sí, como que ya San Judas, la muerte ya les quedó corto, vámonos más arriba. Y adoran, mis hermanos, sin ningún conocimiento, con ignorancia, estas cosas. Aquellos que practican la hechicería, la adivinación, la conexión de la magia con las cosas naturales, las energías, honra a las deidades o espíritus, las energías para que te vaya bien. Ay, hazme ahí esa limpia para que me vaya bien, para que tenga suerte. Y ponte este amuleto para que no te hagan ojo. Y ahí andamos, ¿verdad? Con el amuleto y con el escapulario y con no sé qué tanto, para que no nos hagan ojo. Mis hermanos, si no sabías, te lo digo hoy, todo eso es satánico. Todo eso pertenece a Satanás. No, pero es que yo con la que voy es bruja blanca. No existe tal cosa, es engaño de Satanás. Pero detrás de eso está Satanás. Tú estás rindiendo culto a Satanás si vas a esas cosas. Entonces, eso como que los cristianos no es tan difícil. O sea, como que decimos, pues no voy a andar ahí. O sea, lo identificamos, es fácil. O espero que no lo hagas. Sin embargo, mis hermanos, Satanás también trata de engañar a los escogidos. Y busca engañar a la iglesia, haciéndonos ignorantes en los recursos que Dios nos da. Por eso es importante saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Vamos a ver más adelante cómo identificas tú qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero quiero darte un principio que si tú entiendes el por qué Dios nos ha dado dones, se te va a hacer bien fácil identificar después qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Los dones, iglesia, son dados a la iglesia para formar al pueblo de Dios a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los dones? Dios nos los ha dado para que nos parezcamos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesús. Para eso son los dones. Fuera de ahí, pues no es de Dios. Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos estos son dones. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que sean perfectos los santos para el ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos espiritualmente en Dios. ¿Hasta dónde? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿para qué son los dones? Pues para que te parezcas más a Cristo, para que yo me parezca más a Cristo. Si esos dones que luego vemos sobrenaturales, sí me hicieron emocionar mucho y hasta me hicieron llorar, pero yo no estoy creciendo en santidad. Yo no estoy creciendo en la justicia de Dios. Yo no me parezco a Cristo cada día más. Al contrario, me dice mi esposa, no, pues tú de veras que eres cristiano, nomás de nombre. O las otras frases, ¿y eso que eres cristiano? Son las frases, ¿verdad? O sea, no me estoy pareciendo nada a Cristo. Entonces esos dones, esas enseñanzas que vienen de Dios aparentemente, dones espirituales, pues no vienen de Dios porque no me están haciendo que me parezca más a Jesús. Es el propósito de los dones, que tú te parezcas más a Cristo. Porque si el don de una persona, mis hermanos, en la iglesia no ayuda a que te parezcas más a Cristo, pues no viene del Espíritu Santo, probablemente es un don falso. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la fuente de los dones falsos. ¿De dónde vienen estos dones falsos? Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿De dónde vienen los dones falsos y las prácticas falsas que hoy se han introducido en la iglesia? Pablo hace un recordatorio aquí a los hermanos y les dice, cuando ustedes eran gentiles, esta palabra gentiles se usa para referirse a aquellos que no son parte del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento para referirse a los que no son judíos y en el Nuevo Testamento para referirse a los que no son cristianos. Y Pablo dice, cuando ustedes, le habla a la iglesia, eran gentiles, o sea, no eran parte del pueblo de Dios, ustedes se os extraviaba y eran llevados, estoy parafraseando un poco, como se os lleva un ídolo mudo. ¿Y eso qué significa? Esta frase, que eres llevado como un ídolo mudo, era una frase que la gente, el auditorio de Pablo lo entendía perfectamente. ¿Cómo se lleva un ídolo mudo? Pues cargado, pero el ídolo ni se queja donde lo llevan, tiene boca pero no habla, no dice quítenme del sol porque aquí me quema mucho. No, el ídolo es llevado. Y esa era una frase que se usaba cuando a alguien lo llevaban preso. Lo iban a meter a la cárcel o lo iban a ejecutar. ¿Cómo llevan a los presos? Pues los custodian, normalmente los encadenan o los esposan y los llevan. Ellos no opinan a dónde ir o a dónde no ir, ni cómo no ir. Los están llevando. Entonces cuando a alguien lo metían a la cárcel, lo aprendían, lo llevaban, la gente en la cultura decía, mira, lo llevan como un ídolo mudo. Ellos entendían lo que significaba esto. Lo están llevando preso. ¿Y en qué sentido Pablo dice que ahora la iglesia está como siendo llevada como ídolo mudo? Bueno, es que Pablo está hablando acerca de cuando las personas no tenían a Dios, eran prisioneros. La frase ídolo mudo era aplicada a un prisionero. Entonces dice a la iglesia Pablo, ustedes andan como ídolos mudos, o sea, como si los llevaran presos a la cárcel. ¿En qué sentido, mis hermanos, la iglesia estaba como ese ídolo mudo? Bueno, mis hermanos, porque cuando no conocemos a Dios, somos esclavos, estamos atados. Una persona gentil, una persona que no tiene a Cristo es una persona que está encadenada, es prisionera. ¿A qué? A su pecado, en primer lugar, y a su naturaleza depravada. Es prisionero de eso.
Es falso, mis hermanos, es falso completamente lo que dicen algunos creyentes inmaduros cuando piensan, ay, yo me gustaría regresar a antes cuando era libre. ¿Sí te has fijado que así dicen? Son como los israelitas en el pueblo en el desierto. Regrésenme a Egipto, allá había cebollas y ajos. Así están muchos cristianos, ¿verdad? Ay, yo también que me la pasaba de borrachote ahí en las fiestas y de adúltero y de drogadicto allá, bien libre que yo era. Quisiera mi libertad, me la ha pasado muy bien. Pablo dice en este texto que es todo lo contrario. Pablo dice que cuando estábamos en esa situación éramos esclavos. ¿De quién? De Satanás. ¿Por qué éramos esclavos, mis hermanos? Porque una persona que no tiene a Cristo no tiene el poder para quitar ese pecado de su vida. El pecado puede estar esclavizando la vida de un gentil, y aunque ese pecado esté destruyendo su vida, su familia, sus hijos, su salud, no tiene paz, no tiene consuelo, no tiene gozo espiritual, no tiene la seguridad de la salvación. Y aún así dice, aquí me quedo, soy esclavo. Y tú dices, pero ¿cómo? Es como aquel que se está muriendo de cáncer en los pulmones por fumar. ¿Y qué hace? Ay, pero yo no lo dejo. O el que tiene los riñones ya dañados por el alcohol y sigue tomando. La pregunta es, ¿por qué no lo deja si se está muriendo? Porque es esclavo del pecado, no puede dejarlo. No gobierna él lo que hace o lo que no hace. Una persona sin Cristo no tiene libertad. La única libertad que tiene es escoger entre qué pecado va a ser esclavizado. Pero no puede elegir entre pecar o no pecar. Va a pecar. Una persona sin Cristo es esclavo, mis hermanos. Ahora, a las personas sin Cristo les gusta vivir en el pecado. Se gozan en el pecado. Están contentas en el pecado, aunque se estén muriendo. Están contentos en el pecado. Pero la enseñanza aquí no es si están felices o no, que al final del día es un contentamiento pasajero porque no hay gozo y no hay paz en el corazón. La enseñanza es que aunque quisieran salir de ahí, no van a poder porque son esclavos del pecado. Están siendo esclavizados del pecado. Y esto, mis hermanos, es una característica de alguien que es esclavo, no alcanza a ver que está siendo encadenado. Efesios 4:17 dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Escucha esto, versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido. En los estudios de los martes estábamos viendo un tema acerca de la ceguera espiritual. Hay personas, los que no tienen a Cristo, es como si tuvieran una venda en sus ojos, no ven que el pecado los tiene amarrado aunque se estén muriendo por el pecado. Y a veces muchos cristianos tienen una ceguera temporal, andan alejaditos de Dios y ven borroso, no ven claro la situación hacia dónde ir. Bueno, dice Efesios 4 que así es el entendimiento entenebrecido, no alcanzan a ver, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. ¿Y esa ignorancia por qué es? Porque tienen endurecido su corazón. No quieren nada con Dios. Siguen el velo en sus ojos. No alcanzan a ver la verdad de Dios. Viven en tinieblas. Esa es la forma, mi hermano, en la que vive una persona que vive en pecado. Y Pablo usa esta analogía para reprender y exhortar a la iglesia. Mira la enseñanza, después de que les dijo ídolos mudos. Era bien bonito para predicar Pablo, ¿verdad? Imagínatelo, bola de ídolos mudos. Ah, caray, ya más de uno se hubiera ido de la iglesia. Después de que les dice y nos dice, yo también soy parte de la iglesia, ídolo mudo, les da esta enseñanza. ¿Por qué? Porque había dentro de la iglesia estos dones que no pertenecían a Dios.
Y lo que Pablo está diciendo es que están como cuando no tenían a Dios, o sea, ciegos, porque no alcanzan a discernir de lo que es de Dios y de lo que es de Satanás. En medio de la iglesia se manifiestan los dones y ustedes, siendo hijos de Dios, no alcanzan a ver, parecen ídolos mudos, parecen gentiles todavía, que no alcanzan a distinguir aquellas cosas que sí son espirituales, que sí vienen del Espíritu Santo, y aquellas cosas que Satanás está manifestando al medio de la iglesia. Qué fuerte, mis hermanos, habla Pablo. No alcanzaban a discernir el tema de los dones, que era bueno y que era malo. Estos hombres estaban tan inmersos en el pecado como iglesia. Andaban en el mundial, andaban en pecado. Acuérdate que Pablo los acaba de exhortar en el capítulo 11 por tomar la cena indignamente. ¿Por qué? Porque pecaban, iban y participaban en la cena del Señor. Dice Pablo, no se han arrepentido, andan en pecado. Era una iglesia que, a pesar de que tenía muchos dones, la bendición de todos los dones, dice más adelante, era una iglesia que vivía en pecado. Y entonces ese pecado, mis hermanos, no les permitía discernir los temas espirituales. Es interesante, mis hermanos, que cuando nosotros andamos, aunque somos hijos de Dios, alejados de Dios, que andamos en pecado, no alcanzamos a escuchar bien la voz de Dios. No discernimos. El Espíritu Santo nos habla, pero no sabemos si es la voz del Espíritu Santo, si es la voz de mi peor enemigo, o si son los tamales echados a perder que me eché anoche. No alcanzo a distinguir la voz de Dios. Y no te estoy diciendo que llegue una voz audible y te va a hablar. Lo que estoy diciendo es que la Biblia trae el consejo, y en esos momentos Dios nos redarguye cuando queremos pecar, cuando viene la tentación. Pero como yo ando espiritual, dices, voy a hacerle caso a Dios. Pero cuando no ando espiritual, no, hombre, esa voz hasta la apago. Le decimos como a la Alexa, ¿verdad? Espíritu Santo, apágate. Déjame, voy y peco. Ya mañana me dices, mañana sí te voy a escuchar. Hoy no, hoy como que es día de pecar. Es sábado, es viernesito, vamos a pecar un poco. No alcanzamos a distinguir la voz de Dios, mis hermanos. Y era lo que le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Por eso Pablo los exhorta. ¿Cómo era posible que parecía que estaban ciegos y no alcanzaban a ver y a distinguir, a discernir lo que era de Dios y lo que era del Espíritu Santo? Mis hermanos, y yo me temo que hoy en las iglesias, gran parte de la gente que se dice cristiana o son cristianos, mira, ya no hablemos de las sectas, no hablemos de las cosas de las falsas religiones. Esas nos quedan claro que no identifican lo que es de Dios y lo que es del diablo. ¿Cómo, hermano? Sale una imagen, le lloran los ojos con sangre, y la gente que va y dice, ¡ay, es de Dios! Hazme un milagro, imagen que llora sangre. Y le dan ofrenda y se arrodillan. Eso es satánico, eso no viene de Dios. No es bíblico. La Biblia dice que eso es pecado y es satánico. No puede venir de Dios. La semana pasada veía un reportaje de unas cosas que se llaman estigma, que son señales que le sale a la gente como hoyos en las manos y en los pies y rasgaduras. Ellos dicen que son las señales que Cristo padeció en la cruz, y que ellos, como son muy santos, también las están padeciendo. Y traen los hoyos con sangre y las perforaciones, y así andan todos vendados. Y ellos dicen, esto es de Dios. Y la gente va y los soba y les pide, ora por mí. Mis hermanos, eso es satánico, no es de Dios. No viene de Dios, la Biblia lo dice. Ahora, me queda claro que ellos no pueden identificar lo que es de Dios y lo que es del diablo. No pueden porque están cegados. Iglesia, pero que los santos, escogidos, redimidos, el pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Cómo más nos dice Dios? Cuando nos dice así, qué bonito nos sentimos. Ay, sí soy. Y a la hora de discernir también somos. No estaban teniendo discernimiento acerca de las cosas de Dios. Había cosas sobrenaturales
Y ellos daban por sentado que era de Dios. Ah, es algo sobrenatural, debe de ser de Dios. ¿Y quién te dijo que es así? Por eso el apóstol Pablo enseña en el versículo 3 cómo podemos identificar aquellos dones que son del Espíritu Santo y aquellos dones que no son del Espíritu Santo. Y eso nos lleva al último encabezado, la prueba de los dones espirituales. Versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo da dos principios aquí para que tú evalúes si el don es de Dios o no es de Dios. Son dos principios de muchos que va a dar a lo largo de estos 3 capítulos, pero estos son 2 primeros principios. El primero, mi hermano, lo parafraseé así: evalúa si alguien va en contra de la naturaleza de Dios, no es de Dios. Si alguien va en contra de la naturaleza de Dios, no es de Dios. Versículo 3, primera parte. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que es del Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Esta palabra anatema es maldito. Mis hermanos, había muchos profetas en ese tiempo, muchos predicadores, intérpretes de la ley, que llamaban anatema a Jesús, pero que predicaban y decían: esto es de parte de Dios. Y dice la Biblia, no es cierto. Si alguien llama anatema, maldito a Jesús, no puede venir de parte de Dios, no tiene dones de parte de Dios, no está enseñando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque eso no se puede combinar. Es como el agua y el aceite, no lo vas a mezclar. Yo no puedo decir anatema a Jesús y decir que estoy hablando de parte de Dios. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos del engaño, todo mundo sabe que estamos siendo engañados, menos ¿quién? Pues el que es engañado. Si supiera, pues no estaría ahí. Si tú estuvieras en una iglesia falsa y supieras que es falsa, pues de menso me quedo en la iglesia. El que es engañado normalmente no sabe que es engañado. Luego hay unos que saben que son engañados y dicen: no importa. Yo con Dios, ¿verdad? Mis hermanos, porque a veces confían tanto en la persona que está al frente. Es que esa persona, ese pastor nunca me engañaría. Es mi familiar. Él nunca me trataría de engañar con cosas de Satanás. Yo por eso confío en él. Lo conozco de hace muchos años. Iglesia, el problema es que en las cosas espirituales eso no vale, porque puede ser engañado el que está de aquel lado como el que está de este lado. Acompáñame a segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mira el texto. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, están las dos vertientes. Está aquel que es falso, que sabe que es falso y engaña a la gente. Ay, voy a decir que voy a orar por una persona y que le van a salir muelas de oro. ¿Quién quiere muelas de oro? Ese a lo mejor sabe que es un fraude y está engañando y es un falso y hay que taparle la boca. Pero también hay personas, mis hermanos, que piensan, porque han sido engañados, que de verdad lo están haciendo de parte de Dios, porque ellos también fueron engañados. Piensan que ellos están hablando de parte de Dios y que están orando de parte de Dios y que los dones que usan son de parte de Dios, aunque sean de Satanás. Serán engañados aquellos que comparten, pero ellos también pueden estar siendo engañados. Entonces, aquí no hay un tema de, yo confío en la persona. Esto es un tema espiritual, tú tienes que confiar en la palabra. Entonces la enseñanza que da Pablo es, tienes que enfocarte en el principio que hay detrás de. ¿Y cuál es el principio? Nadie que llame maldito a Jesús va a predicar de parte de Dios o va a usar dones de parte de Dios. Ay, bueno, hermano, ese está bien fácil. Yo si veo a alguien que le llama maldito a Jesús y luego me dice, te voy a enseñar la palabra, pues me voy. Eso está bien sencillo, esa sí me la sé, la que sigue. Mis hermanos, no es tan sencillo. Satanás es sutil. Por eso es el engañador desde el principio.
maestro del engaño. No es tan fácil. El que te predique de parte de Satanás no te va a decir, te voy a predicar de parte de Satanás. ¿Qué te va a decir? Te voy a predicar de parte de Dios. Y hasta los versículos voy a usar. No, el diablo le dijo a Jesús, oye, ¿no es cierto que la Escritura dice que no solo de pan vive el hombre? Cita las Escrituras, Satanás. Lánzate del pináculo. ¿No dice la Biblia que los ángeles de Dios vendrán y te atraparán? El diablo usa la Biblia y la conoce mucho mejor que nosotros. El engaño es sutil, mis hermanos. Normalmente un falso no va a decir maldito a Jesús, no va a decir anatema a Jesús, pero lo puede decir de una manera disfrazada. Y este argumento que te voy a dar, apréndelo, porque esto derriba un montón de religiones falsas y sectas. Una persona que niega la naturaleza divina de Cristo, le está diciendo anatema. ¿Cómo, hermano? Si yo digo Jesús no es Dios, Jesús es hijo de Dios, pero como creación, Jesús es un ángel, Jesús es un profeta, Jesús es un maestro, yo le estoy diciendo anatema a Jesús. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que Jesús no es todopoderoso, estoy diciendo que Jesús no es divino, estoy diciendo que Jesús no es santo, que es una creación y la creación tiene defecto. Estoy diciendo que Jesús es un hombre pecador, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y si Jesús no es Dios, entonces Él también pecó. Entonces Él también creció y nació en pecado. Él nació también en maldición. Si Jesús no es Dios, Él también es maldito, como nosotros que hemos nacido bajo maldición. Mira lo sutil que es el engaño. Y por nombrarte dos religiones o dos sectas, mis hermanos, que niegan la deidad de Cristo, están los testigos de Jehová y los mormones. Ellos dicen, Cristo no es Dios, pero luego me dicen que me van a hablar de parte de Dios y voy a hacer dones de parte de Dios. Dice la Biblia, no puedes. ¿Por qué? Porque estás negando la divinidad de Cristo. No vienes de parte de Dios, eres falso y lo que estás diciendo es falso. Miran cómo Dios quebranta, desenmascara las falsas doctrinas con una sola frase. Pero a veces no ponemos cuidado en los textos bíblicos. Entonces una persona que niega la divinidad, mi hermano, de Cristo, está diciendo anatema. No puedo decir, yo hablo de Dios, yo tengo dones de parte de Dios, yo puedo sanar, porque meten a Dios y dicen esto es por Dios y hasta en sanidades y curaciones. No puedo decir que es de parte de Dios. Ahora, el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto y que pasa hoy mucho en las iglesias, mis hermanos, es que muchos juzgan los dones y lo sobrenatural a base de experiencia. Hay quien me ha dicho, hermano, es que yo estuve ahí y le chequé con la lupa y sí traía la muela de oro. ¿De verdad? Sí fue. Para los que no tienen el contexto de esto, hay personas que dicen orar y poner muelas y diamantes en donde hace falta y hacen milagros sobrenaturales. Y dicen, es que yo estuve, sí es de Dios. Yo no dudo que tú hayas estado ahí, yo no dudo que lo hayas visto, yo creo que eso es verdad. Es más, el tema es quién te dijo que eso es de Dios. Entonces puede pasar algo sobrenatural y no ser de Dios. Claro, a Satanás también se le dio poder. El tema es que tú entiendas lo que hay detrás para que identifiques que es de Dios y que no es de Dios. Yo niego la deidad de Jesús y luego un milagro, tú debes de decir inmediatamente, eso no es de Dios, eso proviene de Satanás. ¿Está claro? Segundo principio y último, evalúa si Jesús no es Señor de la persona que está enseñando o ejerciendo los dones, entonces no proviene de Dios. Versículo 3, la segunda parte. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Bien sencillo, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo, yo para hacer cosas de parte de Dios y usar los dones de parte de Dios que vengan de Él, yo tengo que ser hijo de Dios.
yo tengo que confesar a Jesús como mi Señor. Si yo no confieso a Jesús como mi Señor, entonces esos dones y eso que estoy enseñando no viene de Dios. Ay, no, yo todos los que he visto, todos confiesan que Jesús es Señor. Pero no está hablando nada más de confesarlo con los labios, porque habrá mucha gente, mis hermanos, en el día del juicio que van a decirle a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Qué le están diciendo? Están confesando que Él es el Señor, pero nunca fueron creyentes. Dice el texto en Mateo 7, y Él os dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O bueno, entonces o le podemos decir Señor o no. Y eso es un texto bien mal interpretado. La gente piensa que con decirle Señor a Jesús ya es cristiano. Confiésalo. En unos videos viejitos, cuando yo todavía no era cristiano, se creía que una persona endemoniada no podía decirle a Jesús Señor. Y lo obligaban a repetir Jesús era su Señor. Y ya cuando decías Jesús Señor, ya está libre. Porque si no fuera de Dios, no podría decir Jesús Señor. No, los demonios también lo pueden decir. Y los incrédulos y los ateos. ¿Y entonces a qué se refiere? Confesar a Jesús como Señor, mis hermanos, tiene que ver con un tema de obediencia. Si yo digo Jesús es mi Señor, estoy diciendo Jesús es mi Dios. Jesús es mi amo y yo estoy sometido, sujeto a toda la voluntad que Él me dice que yo haga. Esa es una persona que ha confesado a Jesús como Señor. Yo no puedo confesar a Jesús como Señor y vivir en el pecado y decir que Jesús es mi Señor. No funciona así. Y ojo, no quiero que te lleves una carga que la Biblia no te da. No está hablando de que no vamos a pecar nunca. Los cristianos vamos a ser tentados y vamos a caer en pecado. Y cuando caigamos en pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. Dios nos perdona, nos arrepentimos y Dios nos perdona. Este texto está hablando acerca de aquellos que viven en pecado, que practican el pecado abiertamente, que no se quieren arrepentir, no quieren dejar su pecado, pero que dicen, pero tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, pero Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi concupiscencia, Dios, tú sabes. Yo te pido perdón todos los días, pero voy a seguir aquí en el pecado. Y esa persona vive en el pecado. No hay un arrepentimiento. Jesús no es su Señor. Nunca ha sido su Señor. Porque si fuera su Señor, el esclavo se somete a lo que dice el amo. Y por mucho que me duela dejar mi pecado, como Él es mi Señor y me está diciendo que eso no me conviene, yo arranco ese pecado de mí y me sujeto a la voluntad de mi Señor. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Por tanto, una persona que vive abiertamente en pecado y dice Jesús es mi Señor, pues no es tu Señor. Te has engañado a ti mismo. Y la enseñanza que da Pablo aquí es, ojo, iglesia, si tú ves que una persona está manifestando los dones espirituales y está enseñando y saca los versículos bíblicos y dice, ahí dice el Señor y Jesús es mi Señor y lo declara, pero vive en pecado, no se arrepiente, practica el pecado abiertamente, libremente, Él hace y vive como le da su gana y no se ha sujetado al Señor, pues no es del Señor. Si tiene cola como pato, danza como pato, come semillas como pato, nada como pato, ¿qué es? ¿Cómo que gallina? Pues pato, mi hermano. Nos hacemos patos, ¿verdad? Nada más con el pecado. Dice Dios, cuidado, iglesia. Si una persona vive en el pecado, vive, no que haya caído en pecado, eso es diferente. Todos podemos caer. Y la iglesia está para levantar, para redimir, para llevar al que puede redimir. Para eso es la iglesia, para sanar al herido, para levantar al caído. No para darle el tiro de gracia, no para echarle la piedra porque ha adulterado, como la mujer adúltera. No, mis hermanos. Estamos hablando de alguien que peca libremente. Dice Dios, si tú ya te diste cuenta que esa persona no quiere sujetarse a Jesús como su Señor, está bien sencillo, abre los ojos, no es de Dios.
Pero es que oró y se sanó. El paralítico hasta se paró y echó brincos. Tiene que venir de Dios. Dice Dios, no. No es de Dios. Claro, en su misericordia Dios pudo obrar con el que estaba enfrente por misericordia y amor del herido. Pero eso no es de Dios, ni enseña de parte de Dios. Dos principios bien sencillos, mis hermanos, que nos ayudan a identificar lo espiritual del Espíritu Santo y aquellas cosas sobrenaturales que son de Satanás. No demos por sentado que porque yo vi, yo estuve ahí, es que yo estaba ahí, yo vi cómo pasó y de verdad como que se le metió un espíritu y empezó a hablar Ve el contexto, dice Dios. La experiencia no es la verdad. La única verdad en la que podemos confiar es en la bíblica. Y yo tengo que medir como hijo de Dios lo que hay alrededor, el contenido de los dones que Dios nos ha dado. Resumiendo el estudio, mis hermanos, no debemos de ser ignorantes en el uso correcto de los dones espirituales, para no ser engañados y para no abusar y debilitar a la iglesia. Eso lo único que hace es que debilita a la iglesia. 2, los falsos dones vienen de Satanás y la raíz es el pecado. Una persona que está en pecado se ha alejado de Dios, va a ser engañado por Satanás y aún esa persona puede engañar a otros cristianos. Y la forma de identificar 2 principios nos da Dios aquí. Si alguien va en contra de la naturaleza divina de Dios y te dice yo vengo de parte de Dios, pues no es de Dios. Si la persona está viviendo abiertamente en pecado y no se quiere arrepentir, pues no es de Dios. Iglesia, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el inicuo, el hijo de perdición, esto es el anticristo, engañará, si es posible, aún a los escogidos. O sea, ¿por qué pensamos que a nosotros no nos va a engañar? La Biblia habla de nosotros, pero Dios es bueno y nos da herramientas bien sencillas, pero con mucha espiritualidad, para que las atesoremos en nuestro corazón y no nos engañen. Y al que está engañado le podamos decir, oye, ¿te está engañando el diablo? Cuidado. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, muchas gracias, Dios, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Dios, porque abres nuestros ojos, Señor, porque nos adviertes, Padre, porque no nos dejas solo a nuestros pensamientos, a lo que nosotros podemos creer, filosofar, sino que tu palabra es clara, Señor, y es como esa espada que parte, Señor, el alma. Padre, ayúdanos a tener esa sabiduría, ese conocimiento y a saber discernir, Dios, de aquello que es tuyo y de aquello que no es tuyo. Padre, guárdanos de la tentación, guárdanos del pecado, Señor, para que no tengamos mentes entenebrecidas, Dios, para que nosotros sea clara tu voz cuando nos hables, cuando nos exhortes, cuando venga tu abrazo, Señor, sepamos, Padre, que eres tú, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón de todo pecado, de toda maldad. Gracias por este tiempo, Dios, rogamos bendigas tu palabra y bendigas a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.